¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Hoy tendremos una visión primero internacional y después más cercana. En la primera parte del programa hablaremos de una cifra que desde luego nos ha sorprendido y por eso hemos decidido traerla a esta mesa. 350 millones de cristianos son perseguidos por causa de su religión en el mundo. 350 millones. En la segunda parte del programa hablaremos de otra persecución, de otra cara terrible de nuestra sociedad, como ha sido durante muchísimos años el terrorismo. Hablaremos con el director de cine Iñaki Arteta sobre su último trabajo, 1980. Pero esto, como les digo, será en la segunda parte del programa. Comenzamos con Javier Fariñas, es el director de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Es un placer, como siempre. Te has desplazado desde Madrid para estar con nosotros, cosa que te agradecemos enormemente. Con todo el gusto del mundo, con todo el gusto del mundo. Bueno, comenzábamos con esa cifra, 350 millones de personas que son perseguidas por causa de su religión. Que son perseguidas, que son hostigadas, que son discriminadas, o sea, no podemos hablar de una persecución a todos ellos, pero sí que sufren de una u otra manera la persecución a causa de su fe. No nos hemos parado a valorar, porque nos parece que es una cifra tan elocuente que tampoco hay que ponerla demasiado en contexto con otras cosas, ¿no? Pero podríamos estar sin duda ante uno de los colectivos humanos numéricamente más importantes que sufren discriminación siempre negativa, discriminación legal, social y persecución explícita, probablemente el mayor grupo de todo el mundo. Si te parece, Javier, como es costumbre en este programa, solemos ofrecer un pequeño planteamiento, un pequeño vídeo que contextualiza esto de lo que vamos a hablar y las preguntas que sobre este tema nos planteamos en este programa. El último informe sobre libertad religiosa en el mundo, 2012, que acaba de presentar Ayuda a la Iglesia Necesitada, da cuenta de dónde y de qué forma se vulnera este derecho, reconocido universalmente. En resumen, más de 300 millones de cristianos en el mundo son perseguidos o discriminados. En contraste, nos planteamos, ¿son los cristianos más perseguidos que los musulmanes? 300 millones es una cifra muy alta. ¿Hasta dónde llega la persecución? ¿Tiene consecuencias la primavera árabe para las minorías cristianas? El Líbano es uno de los pocos países que parece haber encontrado la clave para la convivencia pacífica. ¿Se puede extender este modelo? Bueno, pues esto es solamente el comienzo de lo que puede dar de sí esta conversación, dado que el mundo es muy grande, son muchos los millones de cristianos, muchos los millones de cristianos que hay en el mundo, muchos millones de cristianos perseguidos, como estábamos diciendo. Se comentaba, se apuntaba hacia la persecución árabe, la persecución musulmana, comparada con la cristiana. Si comparamos las dos religiones, ¿cuál es la más perseguida? Bueno, sin duda los cristianos. En el informe que elabora Ayuda a la Iglesia Necesitada es un informe que mira hacia la persecución religiosa, no hacia la persecución hacia los cristianos. Lo que pasa es que sí que se extrae que el colectivo o la familia religiosa, la fe más perseguida es la cristiana. Ahora que tenemos reciente la elección del Papa Francisco, que hemos visto tantas cosas, tantos datos, hemos tenido la catolicidad en nuestras manos en los periódicos, todos estos días hablaba, decía, el Papa Francisco tiene un colectivo sobre el que estar de unos 1.200 millones de personas, más o menos, pues 350 es más de una cuarta parte. O sea, 1 de cada 4 cristianos en el mundo sufren de alguna manera persecución. Sin duda los cristianos es el más numeroso. Sí es verdad que depende de los contextos, depende de los países. Hay zonas y regiones donde los propios musulmanes, a manos incluso de otros musulmanes, sufren también persecución y discriminación. Los chiíes y los suníes están o viven un enfrentamiento larvado y a veces público que hace que también no puedan manifestar su fe. Pero sin duda, y respondiendo a lo que preguntas, y repito, el colectivo más numeroso, religiosamente hablando, es el de los cristianos. ¿Cabe un porqué en concreto? O sea, ¿por qué ellos son más perseguidos que otros? No se podría decir, porque podemos establecer 4 grandes áreas geopolíticas, sociales, históricas, incluso demográficas, que nos hablan de esas dificultades, de esa persecución o de esa hostilidad. Cuando hablamos de países en guerra, donde hay guerra no hay libertad, y ese es uno de los focos donde las minorías religiosas o los grupos religiosos pueden sufrir de alguna manera. Y lo que fue Bosnia y Herzegovina en la guerra de los Balcanes es un ejemplo claro de ello,
o lo que puede ser Siria, puede empezar a ser Siria actualmente. En segundo lugar, encontramos los países donde hay dictaduras, donde hay totalitarismos. Encontramos a China, encontramos Cuba en menor medida porque ya el régimen castrista no es lo que fue sobre todo en los primeros años, pero encontramos Corea del Norte, por ejemplo, bueno, donde la dictadura férrea lo que hace es dominar y controlar o intentar controlar la conciencia, y evidentemente en el ámbito de la conciencia el ser humano entra directamente lo que es su fe, su deseo de trascendencia y su libertad religiosa. En tercer lugar, hablamos de radicalismos. No hablamos del Islam, sino de los islamismos, no hablamos de los hindúes, sino del radicalismo hindú. Hablamos del extremismo religioso, que no deja de ser otra cosa que un totalitarismo desde una perspectiva religiosa en este caso. Repito, no hablamos del Islam, sino del radicalismo islámico. Allí donde el Islam se radicaliza, se utiliza torticeramente para imponer una forma de vida que afecta directamente a aquellos que quieren vivir otra fe o que no creen. Cuando hablamos de libertad religiosa hablamos de la libertad que tiene todo individuo para creer o incluso también para no creer. Entonces, bueno, pues encontraremos ahí también esa parte. Y luego, por último, en última medida, y con otros parámetros totalmente distintos, en Occidente también encontramos perfiles que hablan de una libertad religiosa no plena. No podemos conformarnos con la libertad religiosa, el poder ir a misa, por ejemplo, o el poder bautizar a nuestros hijos, o que haya un seminario abierto para aquel que quiera ser sacerdote. También tenemos que tener derecho a manifestar públicamente nuestra fe y a que se respete nuestra manifestación pública de la fe. El Papa emérito Benedicto XVI, en la víspera de la beatificación del cardenal Newman, advertía de las nuevas formas de persecución en Occidente que incluían la mofa, la burla, la ridiculización. Por tanto, también Occidente, sin compararlo con Pakistán, con China o con Siria, bueno, también encontramos matices de una libertad religiosa condicionada en algunos momentos. Bueno, me parece que has hecho un esquema espectacular de los motivos, ¿no? Has apuntado a las dictaduras, los radicalismos, una libertad no plena y las guerras. Digamos que eso serían las áreas, las cuatro partes. Claro, si analizamos qué zona del mundo no hay guerras, no hay dictaduras, no hay radicalismos y hay una libertad plena, vamos a decir qué porcentaje de mundo, no sé si te han hecho esa pregunta, pero qué porcentaje de mundo está medianamente sano en esta cuestión, o sea, en qué pocos. porcentaje hay libertad total, libertad. Pues yo no me atrevo a decirlo, porque es que es muy peligroso, porque por ejemplo en España tenemos libertad religiosa. En líneas generales sí, pero es que la libertad religiosa, repito, una libertad que no es de los católicos. O sea, la libertad religiosa es un derecho reconocido universalmente en la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Cuando Benedicto XVI, los anteriores papas, y seguro que el Papa Francisco lo va a hacer sin duda, pidan por la defensa de la libertad religiosa, no piden algo que es para los católicos, ni siquiera para los musulmanes, ni para los hinduistas, ni para los budistas, ni para los protestantes, ni para los ateos o los agnósticos. Piden libertad religiosa para todos, es libertad para creer y para no creer. Entonces, libertad religiosa incluye el derecho a practicar una fe, a practicarla, el derecho a cambiar de religión, el derecho a manifestarla públicamente y el derecho a que tu práctica religiosa, dentro de un marco legal, respetando a los demás, no cometiendo delitos que vayan en contra de la libertad y el derecho de otros, pues que lo puedas manifestar públicamente y nadie te señale ni te ridiculice. Entonces, decimos en España, no en España, en Occidente, hay libertad, vale, de todo lo primero, sí podemos cambiar de religión, manifestarlo, tenemos nuestras procesiones en la calle, pero cada vez es más frecuente que, por ejemplo, la voz de la Iglesia Católica o significarte religiosamente en el ámbito de lo público, cada vez hay más gente que dice, no, tú dentro de la Iglesia, tú en la sacristía, no, porque la Iglesia no tiene derecho a hacer esto. Entonces, también de una u otra manera se conculca a otro nivel la libertad religiosa plena. Por tanto, decir libertad religiosa plena, o sea, que pones en duda que, por ejemplo, en nuestro país exista una libertad plena, o sea, que seamos, digamos, que tengamos una sociedad sana en ese sentido, o sea, no formamos parte de ese pequeño trozo de mundo en el que uno pueda desarrollar, cualquiera que sea su religión, tranquilamente su fe. Bueno, vale, sí, no, porque la pregunta, bueno, yo digo, cuando hablamos de esta realidad, digo, oye, no nos podemos comparar con China, donde hay infinidad de obispos confinados o en arresto domiciliario.
No nos podemos comparar con Corea del Norte, donde hubo una persecución religiosa de la que se dice que no quedó ni un católico Sí, estamos vivo, hablando de una de otro perfil. de algo más sutil. Pero el ideal paz aquí tampoco se cumple. ¿Por qué? Por ejemplo, porque es habitual encontrar obras, no me atrevo a decir artísticas, pero sí pseudoartísticas, que agreden y vejan gratuitamente las creencias religiosas de un colectivo. Entonces, que da igual qué colectivo. No, por eso he dicho de un colectivo, Sí, sí. me da igual. Entonces, cuando alguien agrede gratuitamente las creencias de alguien, eso vulnera la libertad religiosa del individuo porque le está agrediendo. Pero otra forma mucho más sutil, cuando, por ejemplo, la Iglesia Católica, ponemos por ejemplo, se manifiesta especialmente sobre temas como la vida, como la sexualidad, como el matrimonio, que son cuestiones, no son religiosas, son cuestiones antropológicas. Entonces, cuando la Iglesia se manifiesta públicamente como un colectivo más que vive y que convive en una sociedad democrática, como la nuestra, imperfecta en su democracia, pero un sistema democrático, bueno, cuando la Iglesia toma la palabra y dice lo que tiene que decir sobre sexualidad, vida, ya se eutanasia... sabe lo que pasa. ¿Vale? No. Cuando hay elecciones y los obispos piden un voto responsable, entonces, no. Los señores obispos que se metan en su conferencia episcopal, que se metan en sus iglesias, que se metan en sus catedrales. Entonces, ahí se vulneran dos derechos. El primero, el de la manifestación de la creencia en el ámbito de lo público. Y en segundo lugar, y no menos importante, estamos quebrando una de las garantías del sistema democrático que nos hemos dado, que es la libertad de expresión. Entonces, el ideal no lo tenemos. Y es cierto que es no me atrevo a decir hostilidad tampoco, pero sí es cierto que es una corriente mucho más peligrosa porque es menos visible. Ponen una bomba en Alejandría y mueren 25 cristianos, lo vemos, pero en cambio el querer silenciarte, el ridiculizarte, el convocar manifestaciones de Jueves Santo que se convocaban en Madrid, sí. Bueno, pues eso es mucho más sutil en una corriente en la que, de alguna manera, como dicen los jóvenes, mola tener alguien con el que enfrentarte. Pero, sin embargo, si seguimos arañando, si seguimos intentando profundizar en esta cuestión, si estamos hablando de que no solamente es una cuestión que va contra los católicos, ¿qué es lo que hay detrás? O sea, ¿qué es lo que pone tan nervioso, digamos, a los que, vamos a decir, vulneran esos derechos que tienen las personas contra cualquier religión? Porque estamos hablando que no es la católica, sino la musulmana, la hindú, la que fuera, ¿no? No sé, llevas años dedicándote a esto, no sé, le habrás dado alguna vuelta, ¿no? ¿Por qué la gente se pone nerviosa cuando uno reza y me da igual a quién, sea a la Meca, a Alá o a Jesucristo? Pues porque, a fin de cuentas, el mayor espacio de libertad del individuo está en su conciencia. Entonces, no voy a dar la cita, no recuerdo ahora mismo quién lo dijo, pero el hombre realmente libre es el hombre creyente. El hombre que tiene un deseo, un anhelo y una visión de trascendencia es un hombre profundamente libre, porque el mayor espacio de libertad es la conciencia del ser humano. O sea, no podemos pensar en que el mayor espacio de libertad es poder ir por la calle andando. No, porque buena parte de las mujeres más libres que hay en este mundo están metidas entre los cuatro muros de un convento, y eso lo manifiestan ellas libremente. Entonces, el mayor espacio de libertad del individuo es la conciencia. Entonces, la libertad de conciencia hace que el individuo pueda plantearse, formular y contradecir de alguna manera los caprichos, las decisiones o las posturas, vamos a decirlo así en general, ¿no?, del poder. Las dictaduras, cuando hay un golpe de Estado en cualquier sitio, cuando una dictadura se hace con el poder en un país, ¿qué es lo primero que toma el ejército? La televisión. ¿Por qué? Porque desde ahí se controla el mensaje que se da a la ciudadanía. Si controlamos el mensaje que se da a la ciudadanía, de alguna manera influimos en lo que la ciudadanía piensa. Y la libertad de conciencia va muy también en ese sentido, va mucho en ese sentido. Vamos a señalar, vamos a poner el dedo, si tuviésemos aquí un pequeño globo terráqueo. Para la próxima ocasión le ponemos, efectivamente, ¿no? Si girásemos ese globo terráqueo y tuviésemos que poner el dedo sobre un país que preocupe especialmente, en el que esto se vulnera de manera especial, un país que tú tengas especialmente... Solo uno. Bueno, uno, digo por el que hablar, porque como tenemos que ir ciñendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, si quieres, por esos grupos que hemos indicado al principio, totalitarismos, por ejemplo, China o Corea del Norte, pero China es una dictadura de manual. Repito, no se conoce el número de sacerdotes que están en arresto domiciliario.
En China hay dos iglesias, podemos decir. Una iglesia controlada por el gobierno, que es la Asociación Patriótica Nacional, una iglesia católica controlada por el gobierno, por tanto, una asociación... Sí, que los obispos los nombra el gobierno. Los nombra el gobierno, tu obispo y tú puedes ordenar a este puedes señor. decir esto, puedes hacer lo que tú quieras. Y una iglesia clandestina de las catacumbas reales, donde los seminarios están en sitios desconocidos, donde los jóvenes no dicen casi ni a sus padres que van a un seminario, y donde ser católico fiel al Papa y fiel a Roma es un delito. O sea, tú eres católico fiel al Papa y fiel a Roma en un país como China, eres un delincuente. Eso es China, en el que nos podemos imaginar, más o menos, es más creíble. Si pusiésemos, por ejemplo, el dedo en Venezuela, con esa situación tan concreta que tiene el país... Bueno, pues Venezuela habrá que ver lo que pasa actualmente, pero Venezuela hay una iglesia que desde los años 60 más o menos, o sea, mucho antes de Chávez, o sea, no vamos a fijarnos solo en la relación pues del fallecido... hace mucho tiempo. Claro, del fallecido Hugo Chávez y... No. Desde los años 60 la Iglesia Católica ha denunciado reiteradamente la corrupción galopante que hay en el país, un país riquísimo con unos recursos petrolíferos brutales. Bueno, pues la Iglesia de los años 60 más o menos, a raíz de la doctrina social de la Iglesia, dicen, señores, este es un país corrupto, este no es el buen camino. ¿Qué ocurre? Pues que los anteriores gobernantes al presidente Chávez pues habrán acogido, supongo que no con gusto, pero bueno, han asumido esas críticas. Hugo Chávez, que es un hombre que venía del ámbito militar, al que no le gustaba recibir órdenes sino darlas, en el momento en el que la Iglesia denunció determinadas prácticas de Hugo Chávez, entre otras la reforma constitucional que prácticamente le perpetuaba en el gobierno y que le hubiera perpetuado en caso de no haber fallecido estos días atrás, bueno, pues en el momento en el que la Iglesia dice, señores, esta reforma es inconstitucional y va contra lo que los propios venezolanos nos hemos dicho, estamos en lo que decíamos antes, pero un paso más. Hugo Chávez empezó con una verborrea y una dialéctica antieclesial y especialmente contra el entonces nuncio apostólico en el país y contra el cardenal de Caracas, Jorge Urosa, que cualquiera en un buscador en internet ponga Hugo Chávez relaciones con la Iglesia, lo va a encontrar. Entonces, ¿qué ocurre? A otro nivel, pero lo que decíamos antes, en la medida en que la Iglesia como una institución en un país teóricamente libre, que lo de Venezuela habría que entrecomillarlo mucho, en un país teóricamente libre se manifiesta en libertad, bueno, pues entonces empiezan las represalias verbales y también de cortar el flujo de ayuda que el Estado ha ofrecido a la Iglesia Católica en Venezuela históricamente. Hemos ido de China a Venezuela. Si pusiésemos el dedo en este supuesto globo terráqueo en Tierra Santa, en el que hay un 1% de cristianos, un 1% de cristianos... Y cayendo. En Tierra Santa es como para hacer un programa entero sobre esto. Vale, antes de entrar en ello, el año pasado el custodio de Tierra Santa dijo una cosa que a mí me esperanzó mucho. Dijo, desde hace 50 o 60 años venimos oyendo decir Tierra Santa se queda sin cristianos, Tierra Santa se queda sin cristianos, Tierra Santa se queda sin cristianos. En Tierra Santa hay cristianos. Y entonces, bueno, vamos a pensar que sigue habiendo gente valiente. Los cristianos en Tierra Santa están entre dos fuegos, entre los musulmanes con los que comparten la raza árabe y frente a ellos pues, el pueblo judío, el pueblo israelí. Entonces es un pueblo que está plenamente discriminado y entre dos fuegos, entre dos mundos muy hostiles, en muchas ocasiones hacia ellos, y que va decreciendo, pero sigue habiendo gente convencida de querer vivir su fe en la tierra donde Jesús nos puso la suya, ¿no? Y se puso como ejemplo. Pero es de poner los pelos de punta. Yo he estado por aquellos lugares, por aquellas calles, y de repente quedarse sin luz, sin agua, y dice, esto es decisión del gobierno israelí. Te lo cortan, y bueno, esto es un ejemplo de tantos otros, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, así como se respira la tensión en Tierra Santa, un poquito más allá, 50 kilómetros más allá, en el Líbano, sin embargo, es un país de ejemplo, creo que Juan Pablo II lo puso, de ejemplo de convivencia, en el que las distintas religiones conviven y hay cierto respeto. Conviven, los católicos en Líbano no son mayoría, o sea, conviven, no digo al 50%, quiere decir que conviven muy bien, incluso con una peculiaridad. Ahora mismo no recuerdo la división de poderes, pero los cargos electos y representativos del país, por ley, deben de ser ocupados por católicos y por musulmanes. El Papa Juan Pablo II vino a decir más o menos que el Líbano era un ejemplo para el mundo. Era un ejemplo para el mundo y sobre todo para ese mundo en el que se juega buena parte de los destinos de la humanidad, pero de verdad. O sea, si trazamos con un compás en este mapa que vamos a tener aquí para la próxima ocasión, Paz, bueno,
con un radio no demasiado grande abarcaríamos países como Irak, Siria, Líbano, englobaríamos también Tierra Santa, un poco de Egipto, Irán, Irak. Bueno, en esa pequeña porción del planeta, que es la cuna de la humanidad, que es la cuna de lo que somos actualmente, ahí se juega el destino. Y Líbano es un modelo. Y es verdad que la convivencia libanesa sirve también de freno para una radicalización del Islam que avance hacia Occidente. Es una especie de frontera, claro, hacia nosotros, nos protege de alguna manera. Yo estuve en Siria hace 3 años y nos decían, Siria y Líbano, Siria justo antes de empezar toda esta movilización que ha ido por varios países árabes, nos decían, Siria y Líbano son el freno a una radicalización del Islam y a su avance hacia Occidente. Siria, vamos a ver, tiene muy mala pinta. Vamos a confiar en Líbano. ¿Esa primavera árabe cómo encaja con todo esto que estamos hablando? Lo primero, no me gusta el término primavera árabe. Lo digo porque como todos entendemos a qué estamos hablando, pero puedes cambiarle de nombre. Una vez dicho esto, cambia el nombre que quieras. Yo diría que es casi un invierno, diría que es un invierno, porque en primer lugar vamos a hacer autocrítica a los medios de comunicación, y esto es cuestión periodística a nivel general. Nos interesó hasta que cayó Mubarak, nos interesa ver a Mubarak en la camilla detrás de los barrotes en los juicios. Nos interesó Libia hasta que asesinaron a Gaddafi, hasta que murió Gaddafi. Nos interesó Túnez hasta que la mujer del presidente salía en el avión, parece ser que con maletas de dinero rumbo a no sé dónde. Nos interesará Siria hasta que los rebeldes o los gobiernos hagan con el control del país. ¿Qué pasa en Libia? No sabemos. ¿Qué pasa en Túnez? No sabemos. ¿Qué pasa en Egipto? No sabemos. En Egipto un poco más, por las elecciones, los hermanos musulmanes. O sea, tenemos un desconocimiento profundo. Yo no digo que interesado, Paz, pero por lo menos así, cuesta que llegue la realidad como es. Entonces, hasta el salón de nuestra casa. Vamos. Lo que es cierto es que los derechos y las libertades para las mujeres y para las minorías religiosas en Túnez, en Libia y en Egipto se han visto mermadas desde que triunfó la, para mí, mal llamada primavera árabe. Pregunta a las mujeres de Libia cómo tienen que ir vestidas y qué pueden hacer, o a las de Túnez, y pregunta a las minorías religiosas qué manifestación pública de su fe pueden hacer. El tiempo está corriendo muy deprisa, nos vamos a tener que ir, pero, de hecho, me chivan que quedan 2 minutos, pero uno puede pensar que, bueno, no vivo en Libia, no vivo en Siria, vivo en Pamplona, en Tudela, en cualquier rincón de Navarra que se vive francamente bien, y uno dice, bueno, en principio yo no puedo hacer nada con todo esto. Sí, sí podemos hacerlo. Primero, estar pendiente de lo que ocurre y, de alguna manera, exigir con nuestra actitud que los medios aborden esta realidad y que los que nos gobiernan que se impliquen. La primera motivación que tenemos que hacer es saber. En la medida en que el silencio cubre estas realidades, el silencio se apodera del destino de los pobres. Y además en una sociedad occidental como la nuestra, imbuida en una crisis brutal, cuando Occidente está en plena crisis, lo que peligra o empiezan a peligrar son los derechos de los pobres. Tenemos que tenerlo presente. Pues nos vamos a quedar con esa reflexión. Javier Fariñas, muchísimas gracias de nuevo por haber hecho esos kilómetros para estar con nosotros. Gracias y mucho ánimo con ese trabajo que tienes por delante. Una bola del mundo. Una bola del mundo, un mapa mundo y habrá que hacer. Claro que sí. Gracias, Javier. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y vamos a volver enseguida para hablar con Iñaki Arteta, director de cine. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste, continuamos en este espacio de análisis para detenernos, para profundizar, para charlar con Iñaki Arteta, director de cine. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Has hecho además también viaje, has hecho unos cuantos kilómetros para estar con nosotros, así que te agradecemos bastante el pago del peaje. Bueno, estoy encantado. Que no están las cosas para hacer. Bueno, el caso es que, Iñaki, yo creo que bastante gente te conoce. Pero si te parece, podemos poner a continuación, tenemos costumbre en esta casa de poner un pequeño vídeo que enmarca de lo que vamos a hablar y así la gente se concentra, se arremolina en el sillón y ya sabe de qué vamos a hablar. ¿Te parece? Fenomenal. Pues estas son las cuestiones que nos planteamos en Contraste.
El año 1980 fue un año extraordinariamente convulso, marcado por la banda terrorista ETA. Casi 100 asesinatos, cientos de explosiones, decenas de intentos fallidos de atentado, múltiples secuestros, centenares de actos terroristas de todo tipo recorren el calendario de aquellos 365 días. Supuso un reto para la joven democracia y una prueba moral para la ciudadanía. En contraste nos planteamos, ¿estamos viviendo hoy un olvido progresivo de aquellos fatídicos años? La ciudadanía apuesta por olvidar o salvar la memoria en honor a las víctimas. ¿Se puede pasar páginas sin más? Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones. Entonces uno puede decir, ya, pero Iñaki Arteta, ¿qué tiene que ver con esto del terrorismo y con este documental que estás haciendo ahora, 1980? Para los que no te conozcan, les voy a dar una pista. Llevas una trayectoria, has hecho un montón de cortometrajes, de documentales. El primero fue en 1988, antes de ayer, prácticamente. Pero encima eres arquitecto, entonces de repente estudias arquitectura, que fíjate que ahora te viene muy bien porque está muy mal esto de hacer casas, está francamente mal. Entonces, ya no puedo cambiar. Ya efectivamente ya te has lanzado. Entonces un día te decides a dar el salto, pero eliges un tema muy concreto, que es dar a conocer esta realidad. ¿Qué es lo que pasa para que tú digas, esto merece la pena ser contado? Bueno, el haber vivido con la edad que viví yo, pues con conciencia, los años más duros del terrorismo, pues, y desde el País Vasco, yo siempre he vivido en Vizcaya, pues hombre, yo creo que eso nos ha tocado a todos. Pero también cada uno ha adoptado una manera de enfrentarse al asunto, ¿no? La mayoría ha sido callando, ¿no? A nuestro alrededor la mayoría ha optado por el silencio, ¿no? Pero yo sentí una inquietud por contar lo que pasaba, ¿no? Y ya llegó un momento en que se convirtió en una especie de ansiedad por querer hacer algo en términos cinematográficos que tuviera que ver con la denuncia del terrorismo, con prestar atención a las víctimas, a sus experiencias, y que eso fuera un producto, una obra que sirviera a la sociedad para entender lo que estaba pasando, ¿no? ¿Cómo concibes el cine? Porque podías haber elegido, siendo arquitecto, con todo el respeto, no podías haber elegido cualquier otro medio para contar eso que tú has visto o que viste en tu juventud y después posteriormente, pero eliges el cine. ¿Por qué el cine y no un libro, no sé, otro medio, un periódico? Bueno, la imagen para mí, antes de hacer cine, era la fotografía, ¿no? Y la fotografía viene, pues yo creo que de una especie de afición, pues ya casi adolescente, ¿no? Por la imagen, ¿no? Y dentro de lo que es la imagen del cine, pues yo creo que es el arte más completo que hay, ¿no? Es decir, hay un soporte literario que es el guión, está la imagen, está la música, está la interpretación, o está el poder acercarte, plasmar la realidad para que otros lo vean en movimiento, ¿no? Entonces, bueno, el cine fue mi canal de expresión, ¿no? Y dentro del cine pues está la ficción y el documental, ¿no? La ficción tiene efectivamente muchas posibilidades de transmitir emociones, como todos sabemos, ¿no? Pero en el principio de mi carrera, digamos, pues venía a ser una cuestión de difícil promoción, ¿no? Es difícil acceder al cine de ficción porque es muy caro, ¿no? Entonces encontramos en el documental pues algo que estaba a la medida de una pequeña productora, que no necesitas muchos recursos, sí habilidad y mucho trabajo, pero queda más al alcance de primeras iniciativas. Eso fue mi primera intención, hacer algo que pudiera hacer con poco equipo, pero luego nos ha gustado mucho el documental y hemos seguido... Eso está bien, o sea, está bien. Sí. Habéis estado en las pantallas de cine, eso está muy bien. Digamos que el pistoletazo de salida es en 1988, con un cortometraje que es Material sensible, es la historia de un fotógrafo que tiene unas imágenes comprometidas. Pero en 1988 ya dar ese paso de contar esas cuestiones, hoy tenemos cierta conciencia social, en el 88 las cabezas de la sociedad no piensan como pensamos ahora, ¿no? Eso es muy arriesgado. Bueno, si se viera el corto, que yo espero que no se vea mucho porque con el paso de los años repito el título. No lo veo con...
no lo veo con el mismo cariño y tal, ¿no? Bueno, lo ves con cariño porque es tuyo y es de lo primero que hice, pero bueno, tenía muchos problemas de lenguaje y tal, ¿no? Pero también es cierto que yo también veía las cosas de otra manera, distintas a como ahora respecto al terrorismo, ¿no? O sea, digamos que ese corto tampoco fue una cosa absolutamente beligerante de denuncia del terrorismo, ¿no? Era un poco, yo creo que es un despertar en mí, ¿no? Acercarme al tema del terrorismo, no te voy a decir con ambigüedad, pero sin entrar en profundidad. O sea, el terrorismo era, en esa película, era un elemento más de la realidad, pero no era el elemento clave, como ha sido posteriormente en mis películas, ¿no? Pero a lo largo de la carrera, efectivamente, que has desarrollado, según los trabajos que has ido emprendiendo, con éxito además, has llegado a El infierno vasco, a Nada será igual, has hecho una serie de cosas que ya hablan clarísimamente, mostrando cuál es, pues, tu visión de los hechos, ¿no? No sé si ahora, 2013, aunque estemos haciendo algo de 1980, estemos asistiendo a una desmemorización, no sé si se puede hablar, desmemoria, o nos hemos pegado un golpe y no estamos recordando lo que ha supuesto el terrorismo. Sí, efectivamente. Yo creo que estamos viendo un tiempo confuso respecto a la actitud frente al terrorismo, ¿no? Han dejado de asesinar los terroristas de hace muy poquito, la sociedad se puede sentir, todos nos podemos sentir aliviados en ese sentido, ¿no? Y luego hay cierta confusión, digo, porque hay un cierto estado justificador de todo lo que viene del mundo radical, ¿no? Como si, bueno, pues ya que han dejado de matar habría que tener cierta condescendencia con postulados aberrantes como los que han hecho estos días en el Parlamento Vasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es el clima que se vive, además con la crisis económica, que hace retroceder otras preocupaciones, otros intereses ciudadanos, más luego una tendencia natural, que es a olvidar rápidamente, ¿no? Yo creo que se olvida. O sea, el otro día le hacía una entrevista a Antonio Muñoz Molina y me decía, es que o sea, lo que ha pasado hace 3 años ya nos parece increíble, ¿no? Fíjate, lo del 80, o sea, cuando se pueda ver la película, acabaremos algún día. Cuando se pueda ver la película, yo creo que nos va a parecer absolutamente increíble que todo eso pudiera ocurrir en un año y todo lo que abarca una película, que no es mucho, ¿no? Hace poco tuve un encuentro con gente más joven, gente universitaria, hablando del terrorismo. Me sorprendió y mucho que gente con 20 años, el terrorismo es de hace 2 días, pero con gente con 20 años, Miguel Ángel Blanco les suene. Sí, saben quién es, saben qué pasó, pero sí, tampoco te dicen exactamente no sé, tiene una certeza de quién fue, de quién es. Y cuando les cuentas las cosas de lo que fue, el número de atentados, las muertes, los tiros en la nuca, las bombas, dicen, pero fue para tanto. Gente con 20 años. O sea, no sé si yo me estoy haciendo mayor o si esto es que está pasando algo y esto no es normal. Porque, no sé, en principio uno sabe lo que pasó en la guerra civil. Puedes estar de un bando o de otro, pero sabes lo que pasó. Pero, sin embargo, ahora parece que no se sabe muy bien lo que sucedió hace 4 días. Sí, y además lo que dices yo creo que está en prácticamente toda la sociedad, ¿no? Esa sensación de que ha pasado hace mucho. Entre los más jóvenes, pues bueno, pues como dices, ni se han enterado, ni se les ha enseñado, ni se les ha educado, ni yo creo que ven en los mayores tampoco un afán de memoria, ¿no? Fíjate, la de películas que hay sobre la guerra civil, por ejemplo, ¿no? Y no tanto ahora mismo. Yo creo que pasado un tiempo los creadores echarán un vistazo hacia esta realidad. Yo estoy seguro de que sí, así será. Y ha sido en otras cuestiones históricas ha sido así también, ¿no? Da la impresión de que los únicos que quieren guardar esa memoria son las víctimas. Y parece que es algo que no tiene nada que ver con el resto de la sociedad. Bueno, claro, todos olvidamos. Lo que no nos ha pasado a nosotros lo olvidamos rápido, ¿no? Las víctimas viven con ello toda su vida, eso está clarísimo, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo. El nuestro es una pieza en el esfuerzo que creo que debe hacer la sociedad por recordar lo que ha pasado con respecto al terrorismo, ¿no? Porque ha habido víctimas a las que se les debe justicia, se les debe memoria, se les debe reconocimiento. Fíjate, a la Policía Nacional, cuántos homenajes se ha hecho a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, pues socialmente no es como el 11 de septiembre los bomberos americanos, los policías americanos están siempre en primera fila
homenajeados por la ciudadanía, ¿no? Aquí nos falta, yo creo, esa perspectiva de agradecimiento y sobre todo de tener una conciencia clara en cuanto a lo que es no solo el terrorismo, sino el mundo que rodea el terrorismo, que están en un parlamento en estos momentos, en un partido político legalizado. Entonces parece que se separan, se intenta abrir un abismo entre lo que fue el terrorismo y los que están representando y están exactamente vinculados al terrorismo hoy en día, ¿no? Como si fueran cosas distintas, ¿no? Y ese relato tiene que ver con el interés de los que han estado vinculados al terrorismo, que pretenden dulcificar su mensaje, pues para que parezca que, pues abre un abismo en la memoria de todos, para que parezca que ellos no han estado donde estaban y que si estuvieron fue una cosa pues natural y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo por practicar la memoria, pero también te digo que pasará el tiempo y yo creo que es inevitable que se mire hacia atrás, ¿no? Porque lo importante no es tanto que se olvide lo que ha pasado, sino que se tergiverse. Y eso se hace enseguida. Y pasado el tiempo puede haber tendencia a que todavía no solo los chicos no sepan, sino que lo sepan mal, ¿no? Has decidido contar lo que tú has vivido a través del testimonio, porque, no sé, podías haber decidido contar tú mismo lo que fue, pero has decidido contarlo a través de personas. Antes hacías alusión a que, bueno, esto se comenzó desde el silencio, es decir, había mucho miedo, lo sigue habiendo en el País Vasco, la gente no quiere hablar porque sigue existiendo el miedo. Sin embargo, hay un momento que se empieza a hablar, se empieza uno a atrever, los propios testigos deciden dar el salto. Yo me ponía en tu pellejo y decía, ¿cómo tendrá que ser esa aproximación de Iñaki, de alguien que quiere contar, que quiere decir lo que eso ha pasado? La aproximación, supongo, extremadamente delicada a una víctima que ha estado en silencio durante mucho tiempo, y además tú tienes que hacer una selección, ¿no? Tienes, por ejemplo, un documental que es 13 entre 1000, es seleccionar a una gente, acercarse y hacerles una propuesta que es muy delicada, ¿no? Pues sí, es delicado, pero sí. Y la respuesta, no sé si te habrán dicho muchos nos. Muchísimos. Hoy mismo hemos tenido un no, por ejemplo, ¿no? Para la película que estamos haciendo ya entrevistas, grabamos entrevistas, pero estamos a la búsqueda de nuevos casos, ¿no? Porque hemos tenido un no, ¿no? Y yo más o menos suelo plantear las cosas, sobre todo con franqueza, ¿no? Pero lo que intento cuando quiero acceder a que alguien me dé una entrevista a una víctima, bueno, primero con toda la sensibilidad que merece alguien que ha sufrido, naturalmente, ¿no? Pero lo que intento es que analicen el documento o el documental, el trabajo que estamos haciendo, como algo que tiene que ver con la memoria, no con un reportaje de actualidad, con todos los respetos a los reportajes de actualidad, que se consumen de otra manera y se hacen más rápido y tal. Pretendemos hacer una obra con coherencia, pero también que tenga sentido, que se pueda leer en el futuro, dentro de 10 años, 15, que se pueda ver en el extranjero y se pueda entender un poco la realidad del terrorismo, ¿no? A través de esos protagonistas. Entonces, les intento hacer entender eso, que es un documento, puede ser un documento para la historia, con esa intención lo hacemos, y que también es un elemento para la memoria de su familiar, porque si no lo hago yo, no sé, lo hará, puede que lo haga otro, puede que no lo haga nadie, ¿no? En estos momentos, ¿no? Que yo creo que es importante, y el coraje que tiene la gente que nos da entrevistas es importante, porque tienen que, como nos decía ayer una persona, tienen que abrir esa cajita que ha estado cerrada con sus peores recuerdos, ¿no? Delante de una cámara, delante de un desconocido, y eso cuesta, ¿no? Yo valoro mucho el esfuerzo, ¿no? Pero es un esfuerzo de ida y vuelta, es decir, hacen ese esfuerzo, pero yo creo que la compensación es, bueno, pues mantener de alguna manera en la memoria a una persona querida, desde el relato de un familiar, o del propio superviviente, que yo creo que es lo que más se acerca al auténtico, ¿no? Estamos hablando de ese documental, 1980, hemos también nombrado otros, como El infierno vasco, del cual ya hablamos en su día, Voces sin libertad, bueno, 13 entre 1000, hay un montón, digamos, de
historias, de documentales que pueden ayudar a reconstruir esa memoria. Me pregunto si hoy por hoy hemos llegado a comprender lo que hemos vivido. Y sinceramente no sé si conjugar bien ese verbo, si lo conjugo bien, si hemos vivido o estamos viviendo. Yo creo que lo estamos viviendo. O sea, hablar de memoria para entendernos, pero es como si algo hubiera pasado ya. Pero no, estamos en ello. Estamos en... El relato se está construyendo. Es decir, no ha habido... Si hubiera habido vencedores y vencidos, este dilema que ha estado un poco de moda últimamente, ¿no? Vencedores, vencidos, sí, ¿no? Y tal. Es decir, si no hubieran perdido los nazis, por poner un paralelismo histórico, pues, las cosas hubieran sido de otra manera. No ha acabado esto, por tanto. Esto no ha acabado, ¿no? Esto no ha acabado puesto que es que el terrorismo no eran unos terroristas, una cuadrilla de terroristas armados, sino era una parte importante de la sociedad que estaba a favor del exterminio de presuntos, lo que sea, colaboradores de lo que sea, con lo español o enemigos políticos. Han estado por el exterminio, han estado vinculados al señalamiento de otra gente, a la que luego mataban. La gente con la que no han tenido piedad después de haber muerto ni 10 años después, ni ahora mismo han mostrado ni la más mínima piedad con lo que ha pasado, ¿no? Entonces esa gente sigue ahí, es decir, de un día para otro la sociedad no ha cambiado. Fallecerá gente, no nace gente nueva, pero el entorno social, como se puede ver en las elecciones, es más o menos el mismo que teníamos hace unos años. Es decir, la sociedad en ese sentido es idéntica hace unos años. No existe la violencia, pero ese entorno, bueno, podrá estar callado, pero eso no deja de quitarles culpabilidad. Algunos han señalado esa sociedad como una sociedad enferma. Ahora hay menos ruido. ¿Sigues pensando que está enferma? Sí, evidentemente la sociedad es una sociedad enferma. O sea, yo creo que hay un análisis que falta por hacer y es el psiquiátrico, ¿no? En cuanto a que todos los vascos, pero absolutamente todos los que tienen más de 30 años, pues, y a los más jóvenes también habrá que mirarles, por lo que dices tú, ¿eh? Pero porque ellos habrán oído algo de sus padres seguramente, pero todos tenemos algo que no hemos hecho, que deberíamos hacer, y hay otros que han hecho cosas muy graves, ¿no? Pero luego hay una gran parte de la población que no ha sabido qué hacer frente al ataque terrorista, frente a la denuncia del terror, que no ha sabido aplicar la ley, incluso, cuando habría que haberla aplicado, no ha sabido tener actitudes piadosas con las víctimas, y entonces todo eso lo llevamos, ¿no? Hemos hecho el vacío a gente que nos provocaba problemas de relación porque, bueno, ¿cómo me comporto con alguien que sufre o está señalado, simplemente con estar señalado o ser de cierto partido político? Entonces, en ese aislamiento hemos colaborado, es decir, un poco todos en distinta medida, ¿no? Haciendo referencia a ese posible aislamiento del que hablas, digo posible porque también existe todos esos que, digamos, han participado, si se puede hablar, han sido víctimas del terrorismo directamente porque les han matado, porque han acabado con su vida o les han mutilado, lo que fuera, pero hay un montón de gente que efectivamente ha sufrido ese aislamiento, se ha tenido que ir del País Vasco, han sido señalados, viven todavía con miedo, todavía hay gente que vive con escolta, eso es desconocido. Claro, es que las víctimas mortales son la punta del iceberg, o de una pirámide, ¿no? De una pirámide en la que la base es prácticamente toda la sociedad. Yo le voy a decir a Aurelio Arteta que hasta los nacionalistas saben que no han hecho bien, ¿eh? Aunque estén diciendo, bueno, contemporizando o hayan estado más cerca en ocasiones de los terroristas. Pero ellos saben que no han hecho bien. Y ellos, bueno, toda la sociedad al final ha tenido cerca en algún momento la ocasión de ponerse el termómetro sobre qué hay, si haces bien o has hecho mal con respecto a otra persona que está vinculada a lo nacionalista, a lo terrorista, al euskera, todo esto que nos ha puesto en crisis a todos, desde la decisión a llevar a un niño al colegio hasta qué banco vas. De alguna manera se puede resumir esta idea de la que me estás hablando en que cualquiera en este tema del terrorismo, es parte de la solución o parte del problema.
todos somos parte de problemas, todos somos parte de las pero soluciones. me refiero que uno puede decir, no, conmigo no va este tema porque... No, claro, que va con todos. O sea, todos podemos haberlo hecho mal, lo podíamos haber hecho mejor, lo podíamos haber hecho distinto, pero bueno, la vida... Pasa es que dices, podíamos haberlo hecho, pero hoy quizá también se puede hacer contribuyendo con esa memoria. Claro, sí, efectivamente. O sea, Sí. yo no sé si es que no lo veo como un capítulo cerrado. No, naturalmente no está cerrado. Ahora, la gente que más ganas, más contenta ha estado con el final de la violencia es la gente que menos ha sufrido, es curioso, ¿no? Claro. Los que al día siguiente, uy, qué bien que se acabó esto y tal, ya podemos vivir en paz. Gente que la gente a la que no le había pasado nunca nada, ¿no? La gente más amenazada, sí, claro, naturalmente tiene un alivio, pero de un día para otro eso no se supera, ¿no? Bueno, ya no me matan, qué bien, que ya estoy contento. No, esto es una experiencia que marca para siempre, ¿no? Entonces, la parte de la sociedad que no ha hecho nada es la que ahora tampoco va a hacer nada, ¿no? A eso no le vamos a poder pedir, oiga, usted haga memoria. Bueno, no quiere... la memoria es un espejo en el que te puedes ver reflejado y entonces te devuelve una imagen de ¿y yo qué he hecho por esto? ¿O qué debía haber hecho? ¿Y dónde estaba cuando pasó esto? ¿No? Buena definición de la memoria. Se puede decir de alguna manera que tu trabajo es colaborar con mantener esa memoria. En concreto ahora llevas toda tu vida prácticamente profesional contribuyendo a ese mantenimiento de la memoria. Hay una página web que les invito que vean, www.1980docu.com. ¿No? Es una manera de ser parte de la solución o parte del problema, es una manera de colaborar. Estás trabajando en un documental, hay que buscar fondos para ese documental. Quien quiera contribuir, ya no sé cuál es la cámara, debe ser esa, a ver cuál, esa cámara, pues si uno quiere contribuir a colaborar con esa memoria, Iñaki Artes está dispuesta a que le echen una mano porque tienes un sistema de financiación concreto que me lo puedes contar en un minuto seguro. Sí, el crowdfunding famoso, que es, bueno, son microdonaciones. Estamos abiertos a que colabore la ciudadanía, que esté motivada por este asunto, para que podamos producir. No hacen falta grandes cantidades. Hacen falta grandes cantidades, Sí, pero de poco en poco. De poco a O sea, poco. O sea, que si uno puede aportar X, sí, lo que sea, estáis... Sí, hasta ahora hemos recaudado 60.000 euros de unas 300 personas. O sea que la media es alta, pero tenemos desde 10.000 hasta 5.000 euros. ¿Cómo se nota que eres como de cerca de Bilbao? Así como con grandeza. Bueno, recuerden esa página web www.1980docu.com. Y aquí muchísimas gracias por haber venido desde allí, desde Vizcaya hasta aquí, para atendernos. Que vaya muy bien en ese trabajo que está realizando. Muchas gracias. Bueno, pues lo cierto es que con los invitados de esta noche han sido de tal envergadura que necesitaríamos una hora más de programa, pero no va a poder ser. Volveremos dentro de una semana, no sé si les volveremos a invitar para seguir charlando porque hemos estado muy a gusto, pero desde luego da que pensar. Nosotros volveremos en 7 días aquí a Contraste. Mientras tanto, descansen. Hasta entonces.